Buenas tardes, queridos hermanos, amada iglesia. Vamos después que hemos cantado, hemos alabado a Dios, vamos a preparar nuestros corazones. Amén. Eh, Hoy es la segunda parábola que voy a predicar. Empecé con una parábola, hoy día otra parábola. Amén. Y voy a hablar acerca del cielo y del infierno. Amén. ¿Por qué este tema? Porque conversando por ahí, justamente ha sido el sábado creo que ha pasado, estuve conversando con un familiar y mucho la gente es dada a creer más lo que escucha por las redes. Lo hemos hecho como un dios a las redes. Tal es así que mucha gente ya no quiere ir a la iglesia. La gente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Dice, prendo ahí, escucho una prédica. O sea, no hay un compromiso, no hay una responsabilidad. A pesar que en la Biblia dice tan claramente, no dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y Dios habla en el Salmo 133 acerca, dice que cuán bueno y cuán deleitoso, ¿no? El vivir los hermanos juntos en armonía. Dice, porque Dios derrama ahí, dice, desde la cabeza hasta las barbas de Aarón, hasta los pies, dice, el aceite. Y ahí envía bendición y vida eterna. Miren esas palabras. Dice, en medio de la reunión, en medio del compañerismo de la iglesia, Dios envía bendición. No es solito, no es aislado, no es por ahí. Dios no bendice, digamos así, a personas que están como ermitaños espirituales. Hay otras personas que andan en una congregación, y se llenan de su cabeza con tantas cosas y en verdad que al final se confunden. Usted dirá, pero que todas las iglesias, si predican la palabra de Dios, miren, la práctica en el Evangelio en todas las iglesias no es la misma. No es la misma, a pesar que tenemos una sola iglesia, hablando de iglesias evangélicas. O sea, algunos pastores tienen sus posturas y enseñan la Biblia de acuerdo a sus tendencias o sus pensamientos. Increíble, ¿no? Pero eso es lo cierto. Entonces, cuando usted escucha una cosa y va a otro lugar y hay un conflicto en su mente, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Pero por eso es importante que nosotros nos ciñamos a la palabra, ¿ve? Y todo lo que yo voy a enseñar, por eso que es importante que usted vea lo que está ahí en las escrituras. Y si mis palabras concuerdan con lo que yo estoy hablando, porque si estoy hablando yo sin tener una base bíblica, entonces mis palabras no tienen valor. La Biblia sí. Entonces, está escuchando mucho a la gente que el infierno no es real. Dicen, ¿y cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia va a meter a la gente ahí? En el fuego, en el infierno. Y escuchamos por las redes así, y escuchamos a nuestros conocidos, digamos nuestros amigos adventistas, que para ellos no existe el infierno. Ojo, los adventistas no creen en el infierno. Entonces están tan alejados de la palabra. Los testigos de Jehová igual no creen en el infierno, son como primos hermanos ellos, no creen. La iglesia católica no cree en el infierno. ¿Por qué? Porque se van al purgatorio y ahí espían sus pecados y al final salen y nadie va ahí. Entonces miren, tres tendencias diferentes y que nos hablan de que han anulado lo que es el infierno. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto al infierno. Entonces quiero orar para empezar y nuestro texto va a estar en Marcos 9, 43 al 48 y voy a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por esta reunión, por este clima, Señor, que no está a estas horas no está muy caliente, no está muy caluroso. Gracias también por la bendición de tener, Padre, los ventiladores, Señor, que podemos disfrutar acá, a menos un poco de frescura, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por los jóvenes, gracias porque después de una ceremonia muy hermosa el día de ayer, Padre, gracias por todo. Gracias por desde la mañana, Señor, que hemos visto la misericordia tuya en la vida de tus hijos, Señor. Gracias porque tú en esta tarde nos sigues hablando y queremos, Padre, que nuestros corazones estén receptivos, estén conectados, estén ansiosos, estén hambrientos por escuchar tu palabra. Solo si estamos en esa actitud, tú nos vas a declarar, a dar a entender
tu palabra de una manera clara, Señor. Gracias, Señor. Y la gloria sea para ti, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia también en esta tarde. Amén. Quiero definir las parábolas. De manera sencilla, las parábolas, la pregunta es, ¿será verdad? ¿Son historias? ¿Son narraciones? En realidad que Jesús habló cosas ciertas, ¿ya? Pero Jesús, dentro de una parábola, la que yo voy a hablar hoy día, siempre hay un contenido, hay una verdad espiritual que Dios quiere transmitir, amén. Y ahora dirán, pero las parábolas son sencillas, en verdad no. Dice que fue una maldición las parábolas. En Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces dijo, yo voy a hacer que este pueblo rebelde, voy a hablarle con palabras, de tal manera que oigan, pero no entiendan. Eso está en Isaías. Y Jesús hizo lo mismo. Entonces Jesús declaró por parábolas, pero la gente no entendía. Sus discípulos se los interpretaba de manera personal. ¿Se acuerdan de los 4 tipos de terrenos? Y Jesús lo interpretó. Entonces él empezó a hablar por parábolas el último año de su ministerio, el tercer año. ¿Y por qué lo hizo? Hermanos, porque la verdad es espiritual, escuche, está reservada para aquellos hijos de Dios que están hambrientos de conocer la verdad. ¿Ven? Aquellas personas que están duros, insensibles, que, hermano, la parábola lo van a escuchar y no lo van a entender. Esa es una especie de que por qué Jesús utilizó. ¿Y cuál fue el motivo de las parábolas? Fue declararnos una verdad espiritual. O sea, si usted escucha atentamente, hay una verdad profunda y que Dios nos quiere transmitir. Amén. Y por eso utilizó las parábolas. Dice así, en Marcos 9, 43 al 48. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, mire, está hablando de la mano, córtala. Está hablando Jesús, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, mire, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado, mire, al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras de Jesús. Amén. Y usted dirá, pero ¿por qué Jesús habló de una manera tan cruda, dura? Así fue Jesús. Hermano, en la Biblia, esto es lo que yo tengo acá, tenía más que decir acerca del infierno, hermanos, que el Salvador de los pecadores. O sea, Jesús habló más cuestiones acerca del infierno que otros temas. Ahí Jesús habla bastantes en los 4 evangelios. Y ahí están las descripciones, hermanos, detalladas del infierno. Aparecen en los 4 evangelios y provienen de la boca de Jesús. Por ejemplo, él indicó que el infierno está... ¿De qué está lleno, hermanos, el infierno? Escuche, está lleno de gente religiosa. Gente religiosa, o sea, gente que conoce esto. Yo estoy hablando que está lleno de gente religiosa, está lleno ahí. Entonces, de acuerdo con la Biblia, que dice, hay personas que parecen piadosas. Incluso algunos están ahí que han sido autoproclamados como hacedores de milagros, que han hecho milagros, estando, entre comillas, en las iglesias. Y se asombrará cuando sean rechazados, hermanos, ante la presencia del gran trono blanco del juicio. ¿Qué más? Jesús lo indicó de manera clara cuando dijo en Mateo 7, 21 al 23, esta es la introducción, lo que yo estoy haciendo, y mire lo que dice. Dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
Mire, escuche, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, usted no se deje sorprender. Y hoy día, hace creo un mes, estábamos predicando, me alcanzaron un folleto que decía un predicador de la República, ni sé qué, el gran predicador, lleve sus enfermos, lleve esto, y gente que hace milagros, entre comillas, a otros que echan fuera demonios, pero Jesús les declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, y dice la Biblia en Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso, le he predicado también, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces quiero introducirme en esta hora antes de entrar a la parábola, y acerca de Jesús, cuando él dice a los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, Lucas 12:1. Y cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23:13-15. Entonces, hay varios textos, hermano, que Jesús se enfrentó a los fariseos. ¿Y quiénes eran? Eran hombres religiosos, separados, en su tiempo eran respetados. Los fariseos eran meticulosos, eran obsesivos en la observancia de los detalles más mínimos de las leyes ceremoniales, dietéticas también del Antiguo Testamento. Ellos eran hombres dedicados, devotos, eran respetados en todo el Imperio Romano. La mayor parte de los propios fariseos, ellos estaban recontra seguros que merecían el cielo. Ellos sabían que se iban a hacer el cielo. Después de todo, hermanos, en la historia del judaísmo, nunca nadie se había trabajado más duro que ellos para hacer cumplir los estatutos, las ceremonias de la ley de Moisés. Por eso la Biblia dice que ellos recorren mar y tierra, ¿no? Y hacen un prosélito y lo hacen 100 veces más candidatos del infierno, dice. Y Jesús decía, ¿sabe qué? Todo lo que ellos enseñan, hagan, pero no hagan lo que ellos practican. Eran hipócritas, hablaban una cosa y decían, ¿no? Decían una cosa y hacían otra. Entonces, por eso Jesús los detestaba. Decía, sepulcros blanqueados. Por fuera estáis bonitos, arreglados de blanco, pero por adentro son, dijo, como cementerios, son huesos secos. Y Juan, serpiente, generación de víboras. Miren qué palabras tan fuertes. Entonces, los fariseos añadieron reglas, restricciones que ellos mismos habían, hermanos, inventado para salvaguardar la pureza ceremonial. Entonces ellos, hermanos, se hacían, por ejemplo, unas filacterias, unas cajitas de cuero, que lo ponían acá y adentro tenían textos de las escrituras del Antiguo Testamento y lo amarraban con correitas de cuero. Entonces ellos, hermanos, se hacían sus flecos, sus túnicas escandalosas, ostentosas, algo así como usted ha visto a Donald Trump cuando lo han orado en una iglesia presbiteriana, y donde está el obispo que con una ropa pues plateada, ¿no? Con una cruz en su pecho, y usted entra a la iglesia católica en Roma y espectacular. El cura está con el obispo, con el papa, ¿no? Con todo, hermanos. La gente se queda por sus vestidos, su ropa. Ellos eran igual. Llevaban borlas en sus ropas, como ordenaba Números 15:38-39, para recordar los mandamientos del Señor, pero ellos hacían sus borlas extravagantes para que nadie pudiera dejar de verlos, llamaban la atención. Eran pregoneros andantes también ¿de qué? De la ley ceremonial. Entonces Jesús, hermanos, ni una sola vez elogió los esfuerzos de ellos. O usted ha encontrado en las escrituras que esté elogiando a un fariseo, a nadie, ni lo felicitó por sus logros. Hermanos, entonces dejó claro Jesús que la justicia de los fariseos no era suficiente para merecer el cielo. Amén. Está en Mateo 5:20. Y su religión era la vía rápida en el camino ancho de la condenación eterna. Entonces eran religiosos, estaban obsesionados con los demás, que lo que los demás pudieran ver en ellos. O sea, vivían de apariencias.
Entonces, y como querían que otras personas actuaran, se olvidaban de los problemas más grandes, el orgullo, la lujuria, la avaricia, la codicia que infectaba sus corazones. Ahí está Jesús denunció abiertamente su hipocresía en Mateo 23-25, porque él conocía plenamente lo que había en los corazones de ellos. Entonces, los fariseos eran hermanos interiormente corruptos y se condenaban ellos mismos. Públicamente los fariseos, entonces, hermanos, ¿se acuerda cuando estaba orando uno? Señor, yo doy diezmo de todo, ayuno semanal, ¿sí o no? ¿Cómo? Yo no estoy como ese publicano, que es un ladrón, que es esto. Eran orgullosos, eran autosuficientes. Entonces, cuando Jesús llegó, por ejemplo, al final de una parábola del mayor muy infiel en Lucas 16, y ahí estaban los fariseos escuchando, y Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos en contra de ser un ídolo del dinero. Y él le dice en Lucas 16:13, no podéis servir a Dios y las riquezas. Y ahí estaban los fariseos escuchando, lo decía por ellos. Entonces, hermanos, vemos cómo los fariseos estaban, hermanos, infectados por el orgullo. Y Lucas afirma en el verso 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Y Jesús, hermanos, respondía con una condena contundente contra su sistema religioso. Y entonces las mejores obras de ellos no tenían más valor ante los ojos de Dios. Eran como Jesús dijo, o Dios dijo, que todas sus justicias eran como trapos de inmundicia. Y ahí estaba. Entonces, vamos a ver, he hablado un poquito acerca de los fariseos para poder entender la parábola. Ahora vamos a ver el contexto en Lucas 16. ¿Me puedes poner ahí Lucas 16? Del verso 16 al 18, Jesús habla acerca del antiguo pacto. Ahí, por ejemplo, está hablando, Jesús resume todo lo que predicó acerca de los fariseos, la ley, el evangelio y la verdadera justicia. Por ejemplo, Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Cuando Jesús vino, hermanos, la ley empezó ya a llegar a su término. Empezó, hermanos, algo muy importante, la gracia. ¿Amén? ¿Y qué era la gracia? Jesús lo puso como ejemplo. Amén. Él en la mujer hallada en el adulterio. Esa mujer estaba pecando. ¿La ley qué decía? La ley decía que cuando encontraban a la pareja adulterando o fornicando, tenían que matarlo a pedradas. Esa era la ley. La ley en verdad era fuerte. La ley nadie lo pudo cumplir, hermano. Por eso vino Cristo. Si se hubieran podido salvar los fariseos cumpliendo la ley, entonces Jesús, su muerte hubiera sido en vano. Pero la ley era como un maestro que reflejaba que el hombre no podía salvarse por su propio esfuerzo. La ley decía, haz esto y vivirás. La ley dice, cree y vivirás. ¿No? Esa es la gracia. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos, hermanos, fundamentaban su salvación en hacer buenas obras, en ayunar, hicieron reglas. Ellos pensando que haciendo y cumpliendo eso se iban a salvar. Entonces ahí está la situación, hermanos. Entonces, pero es más fácil, Jesús dijo, que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La pregunta es, hermano, pero como dicen los adventistas, hermano, pero si ya no hay ley, entonces mato, robo. No, no es así. La ley, hermanos, ya, la ley es todo esto. Toda la Biblia. Dice aquel que hurta, no hurte más, sino trabaje. Acá antes decían, Jesús dijo, habéis oído diente por diente, ojo por ojo. Jesús vino a cambiar eso. Dijo, pon la otra mejilla.
La ley era que si te veían a ti pecando en el mismo acto, te atrapaban y recién la ley te dice, con solo desear a la mujer de tu prójimo, tú ya pegaste. Disculpen la gracia. O sea, ¿cuál es más, hermanos, radical? La gracia. La gracia no es necesario que tú lo hagas, sino que lo pienses en tu corazón. Todo se origina en el corazón. Para adulterar, para fornicar, primero es un deseo, es un pensamiento, y de ahí se ejecuta. Por eso que Jesús habla acerca dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y qué quiere decir de cosa? Yo cambiaría y diría, de toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. ¿De dónde provienen los malos pensamientos, de los adulterios, los hurtos? De nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir corazón? De nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestra mente. Por eso dice que debemos tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, ahí está. Ahí fallaron los fariseos que eran religiosos. Entonces, las interpretaciones de los fariseos, hermanos, fueron diseñadas para hacer que su norma pareciera más fácil, fuera alcanzable, pero estaban equivocados y eran engañosas. Por ejemplo, los fariseos enseñaban que los hombres tenían derecho a divorciarse de sus esposas, miren lo que enseñaba, por prácticamente cualquier razón. Si cocinaba mal o hacía cualquier cosa, se divorciaban. Entonces, pero Dios había dicho en Malaquías 2:16, Jehová Dios de Israel ha dicho, él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Y en Lucas dice, así que Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Lo sabía usted eso? Es más clara. O sea, tanto el que se divorcia como el que se recasa, dice ahí, adulterio. Porque para Dios está establecido, hermanos, que en realidad el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? Hasta que la muerte los separe. Pero los fariseos, con todas sus obsesiones exigentes, ni siquiera habían comenzado a comprender, hermanos, cuán exigente era la ley. Entonces ahí está. Entonces Jesús, a partir de acá, pone en marcha esta parábola, hermanos, que destaque el horror del infierno. Sin esperanza. Escuche, sin esperanza. ¿Por qué? Porque los mormones dicen que si tú te conviertes a ellos, dice que tú te puedes bautizar por tu abuelita, por tu abuelito, por toda tu genealogía que no ha aceptado o está en la iglesia de los santos. El último día tú te bautizas y los salvas. Pero la Biblia dice, hermanos, que está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio. No hay otra oportunidad. Entonces, se dan cuenta que si nosotros conociéramos las escrituras bien, no nos dejaríamos engañar, ni por los mormones, ni por ninguna secta. Entonces ahí está, ese pesar que uno va al infierno es eternamente, estar atormentando a la gente, escuche, confiada en su propia justicia, en su riqueza, en su religión, ventajas terrenales, que le aísla de la realidad de la necesidad de la gracia divina. El hombre cuando tiene, hermanos, salud, el hombre cuando tiene dinero, se olvida de Dios. Y eso es lo más, esta parábola, hermanos, es una de las más aterradoras parábolas de Jesús. Y acá nos confronta con verdades acerca de la eternidad y la otra vida, o lo que no nos gusta pensar, pero que necesitamos tomar en serio y con urgencia. Entonces, voy a leer el texto que está en Lucas 16, 19 al 31. De ahí voy a hablar, amén. Empieza en Lucas 19 al 31. Dice, escuche, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. Pero mira, y acontece algo tremendo, un giro inesperado. Dice que muere el pobre y fue llevado al seno de Abraham
Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, mire cómo le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ahí está esta parte. Entonces, escuche, esa es la parábola. La parábola se refiere a varios extremos, ¿no? Opuestos. Habla de tormento, ¿sí o no? Y habla de comodidad. Habla de muerte, habla de vida, habla de infierno, habla de cielo. Y los hombres, los personajes, es un hombre que es extravagantemente rico y un médico que vive en la pobreza extrema, pero sus fortunas se invierten en la otra vida. Miren, debido a la tensión, se centra en la miseria del hombre en el infierno, y es una historia, hermanos, aterradora. Sin embargo, Jesús tenía un propósito de gracia, porque este mensaje era para los fariseos. Él está advirtiendo que no siguieran sus tradiciones, sus convicciones religiosas, su propia justicia, y le estaba diciendo, hermanos, que se arrepientan. Amén. Y este es un mensaje, hermanos, para poder escucharlo. Entonces, aquí en esta historia, hermanos, en verdad que hablar del infierno produce un sentimiento de conmoción, consternación, y esa es la intención de Jesús. Hace muchos años, puse creo que 7 años, no me acuerdo, muchos años atrás, proyecté una película que se llamaba El Infierno, muy hermosa, hablando con, era un video en realidad, y con un predicador hablando con la Biblia, y justo habla esta parábola y varios textos, y se veían los mensajes ahí. Tremendo. Y me acuerdo que impactó a mucha gente. Proyecté a unas personas que en esa época estaban en las pandillas, ¿te acuerdas, Anita? Lo hicimos allá en la casa, y se reconciliaron los pandilleros. Los puse ese mensaje del infierno. Y reconcilié, me acuerdo, a 2 pandilleros, se mataban antes. Y hermanos, a otras personas que entran en un shock, dicen, yo no quiero ir al infierno. No, dicen, pero les pasa, se olvidan del infierno y vuelven a lo mismo. Es como en la sierra, los chanchos, por ejemplo, se meten a hacer daño a las chacras ajenas, ¿sí o no? Y se meten los chanchos, ¿y qué hace la gente? La última vez que vi a un chancho que estaba por Sartimbamba, al chancho le ponen como una rama en el cuello, como un palo así le ponen. Entonces cuando quiere entrar debajo de las alambradas no puede por el palo que pone en su cuello, pues, ¿no? Lo limitan así. A otra la gente pues pone sus cercos, ¿no? Y el chancho tú le pegas, le agarras a palos el chancho. 2 días, un día ya no vaya porque le ha dolido. Pasa una semana y se olvidó de la paliza. Y vuelve a comer, pues a hacer daño, ¿no? A la chacra. Entonces, mayormente hay cristianos así. Cuando tú le hablas del infierno, sufren un shock. Dice, yo no quiero ir ahí. Pero pasa un mes, medio año y se olvida. Y vuelve esa andada, ¿no? O sea, haciendo lo malo. Y eso es la gente que no conoce a Dios. O sea, les choca el infierno. Y hay mucha gente que dice, como empecé al inicio, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero eso no es decente.
¿Cómo vamos a intimidar, dice, con esa parábola tan desagradable? Un tema, dice, no es verdad poner eso. Además, dice, el infierno despierta pasiones negativas. En los tiempos de Jesús, hermanos, esto era cierto. Y el tema hoy día es casi un tabú, incluso en los círculos evangélicos. En serio, hay iglesias, usted pregúntelo a una persona en la iglesia, dígale a un amigo, oye, ¿alguna vez han predicado el infierno en la iglesia? Y te van a decir, no, no hablan del infierno. Y en muchas iglesias no se predica del infierno, porque el infierno es como una vergüenza para los que quieren que el cristianismo se adapte a los tiempos modernos. Dicen, ¿cómo vamos a hablar nosotros en este mundo de una tolerancia amplia? ¿Por qué mejor no hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios? Pero ¿por qué vamos a estar hablando, dice nosotros, a los personas, dice, vamos a hablar un mensaje bíblico que suene alegre a la gente que está fuera de la iglesia? ¿Qué va a estar predicando Antonio que esté predicando un sábado del infierno? Porque que yo me acuerdo, Toño, todos los hablan, ¿no? Hay un cielo y hay un infierno. Yo como pastor dije, oye, Toñito, baja las revoluciones, habla del cielo nada más, no hable del infierno. Pero esa es una verdad que está en la Biblia y que Jesús constantemente lo estaba enseñando. Entonces, el hermano del infierno en realidad es un tema bastante, digamos, irritante para la gente, para los que quieren una religión que haga que la gente se sienta bien consigo misma. Usted entre en YouTube y ponga la iglesia de Pastor Joel Austin, ¿no? Y usted no va a escucharla para el infierno. Y la iglesia está llenecita. ¿Y sabes quién van ahí? Gente que no se ha convertido a Cristo. Hay católicos, que no se ha convertido a Jesús, pero lo llenan esa cantidad de gente. ¿Y cuál es su mensaje? Empieza dice, el campeón que está en ti. Y sus libros hablan de que todo tú lo puedes hacer. O sea, Cristo no existe. Que el hombre se sienta bien. Ahí no se habla del infierno. Se habla de la prosperidad. Se habla de que tú triunfas, de que tú eso, el éxito. Entonces, la gente siempre quiere estar bien consigo misma y es una ofensa para aquellos a que a poco les importa la justicia y en realidad no temen a Dios, pero quieren mantener cierta apariencia de piedad de todo modo. Entonces, estas opiniones, hermanos, aún líderes de la iglesia, y estoy hablando ya de pastores, hermanos, piensa que deben restarle importancia a lo que dice la Biblia sobre el infierno o ignorarlo. La mayor parte de estos pastores o líderes o programas de evangelización producidos en los últimos años no tocan no tocan cualquier mención acerca de los horrores del infierno, no habla. Entonces el objetivo supuestamente es darle mayor énfasis ¿a qué? Al amor de Dios, ¿ya? Como si fuera necesario exonerar a Dios de la afrenta de que Él mismo dice en su palabra. O sea, ¿por qué vamos a hablar del infierno? Yo pregunto, ¿por qué yo no voy a hablar si Jesús lo habló? Entonces, ahí tenemos, otros han ido más lejos y se ponen a decir, por ejemplo, que la Biblia habla, hermanos, que dice que el infierno no existe, ¿no? Algunos, por ejemplo, comentaristas de la Biblia a veces se han quejado de la idea del infierno, parece cruel, parece injusta. No, miren, comentaristas de la Biblia. Y se pregunta de cómo un Dios verdaderamente amoroso podría enviar a personas al castigo eterno. Entonces, esas son objeciones. Y hermanos, dicen que la emoción humana se altera, ¿no? Con esos pensamientos de que un Dios sea así de tan malo, ¿no? Entonces yo quiero decir lo siguiente, que Dios no está sujeto al juicio de ninguna autoridad, amén, más superior que Él porque no le existe. O sea, Dios ha dicho en su palabra eso y nosotros no podemos oponernos a lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios tiene derecho a hacer lo que dice que Él va a hacer y de hecho podría estar negando la existencia misma de Dios si yo niego lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, ahí en Mateo 25:46, pues colocarlo, hermano, Mateo 25:46, dice ahí, Mateo 25:46, hay una palabrita ahí,
dice que Él castigará a los malvados con un castigo eterno. Ahí está, dice, e irán estos al castigo eterno. Mire, esta palabrita que dice acá, castigo eterno, esta palabrita aquí está traducida. O sea, a ver, la Biblia, el Nuevo Testamento fue traducido del griego, ¿no? Estaba en griego, entonces se ha traducido al castellano. Y en el griego original, esa palabra que dice ahí, eterno, viene de una palabrita que se pronuncia así, aionios. ¿Y esa palabra qué significa? Esa palabra, hermanos, significa, se ha traducido como eternidad, aionios, eterno, quiere decir que no tiene fin. Y es la misma palabra que está también en Mateo 25:41, que dice fuego eterno. Es la misma palabrita, aionios. Entonces la Biblia les describe infierno en repetidas ocasiones como un lugar donde el gusano, dice, de ellos no muere, y el fuego, escuche, nunca se apaga. Porque es eterno, es aionio, es eterno. Entonces, también en Apocalipsis 14:10 al 11, puedes ponerlo en Apocalipsis 14:10 al 11, es la misma palabrita que está ahí, aionio. Entonces, Apocalipsis 14:10 y 11. Ahí está, dice, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego delante de los santos ángeles y cordero. Sigue el 11, dice, y humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aionios. Siglos de los siglos. Habla por toda la eternidad. Entonces, ahí está Apocalipsis hablando también del infierno, ¿ve? Y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia, su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Dónde van a estar? En el infierno, por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche. O sea, la Biblia no se contradice. En la misma palabrita, los siglos de los siglos, aionio. ¿Qué más dice la Biblia? Y hay más textos, por el tiempo no lo estoy tomando. Y hermanos, habla, por ejemplo, de la marca de la bestia, y será atormentado durante la gran tribulación con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche. También en Mateo 25:46, e irán al castigo eterno, y los justos, 25:46 puedes en Mateo, dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Y por qué yo nuevamente lo voy a repetir? Mateo 25:46. Cuando dice, e irán estos al castigo eterno, ¿a quién se refiere? A los pecadores. Y los justos, los creyentes, a la vida eterna. Esa palabrita, aionios, es tanto para los que van al infierno como los que van a la vida eterna, aionios. O sea, ambos, la palabra traducida eterno es aionios. Es exactamente la misma palabra griega traducida como eterna al final de estos versículos. En otras palabras, el castigo eterno de los malvados, escuche, durará exactamente el mismo tiempo que la vida eterna de los redimidos. ¿Sí me está entendiendo? Si nuestra salvación es eterna, el castigo también va a ser eterno, porque es la misma palabra que utiliza. Si no fuera eterna, entonces tampoco nuestra salvación va a ser eterna, y no puede contradecirse la Biblia. Por eso está ahí. Entonces, aionios es también la palabra que se usa al hablar de la gloria de Dios. En 1 de Pedro 5:10, donde dice su gloria eterna en Jesucristo. Y se emplea para Dios mismo en Romanos 16:26, cuando dice Dios eterno, Dios aionios, Dios es eterno. Si esa palabra, si el infierno no fuera eterno, como dicen algunos que van a ir ahí y se extingue y se destruye, entonces quiero decir que esa misma palabra que se usa para Dios eterno, Dios no es eterno. Habría una contradicción. Entonces la Biblia no se puede, hermanos, contradecir. ¿Se da cuenta? Entonces, siguiendo, la parábola del hombre rico y Lázaro es, hermano, una descripción en la Biblia de lo que implica el infierno. O sea,
Jesús, ¿por qué dio esta parábola? Porque quiere hacernos entender que el infierno es una realidad. Pero utiliza, hermano, una parábola para que lo podamos entender. Entonces, ahí está. Esta es una historia. Esta parábola, hermanos, es horrible en realidad. Es inquietante. Y se supone que debemos estar preocupados y nosotros pensar, hermanos, en nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio a los perdidos. ¿Usted quisiera que sus familiares vayan al infierno? ¿Usted quisiera que sus vecinos vayan al infierno? ¿Usted quisiera, hermanos, que las personas que usted conoce, que aprecie, vayan al infierno? Yo creo que no. Entonces, si usted conoce la realidad de la gente, hermanos, su destino eterno, tenemos que estar preocupados y, hermanos, eso nos va a llevar ¿a qué? A poder tener una responsabilidad de proclamar el Evangelio a los perdidos. Ese es el propósito de nosotros, hermanos. Entonces, el resultado de la palabra se encuentra en los labios, por ejemplo, de manera frecuente también en las personas que no creen, en películas. O dicen, ándate hoy, ándate al infierno y no fregues, ¿sí o no? Lo tomamos como una palabra coloquial, divertida, pero es una palabra, el infierno es una palabra terrible, hermano. Y a veces lo tomamos de manera irónica, en los labios también de los incrédulos, y lo utilizan de una manera alegre. Entonces, esto es Satanás lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Si Satanás, hermano, hace que nosotros neguemos el infierno, entonces escúcheme, la gente no va a querer venir a escuchar el Evangelio. ¿Sabe lo que sucede en los Estados Unidos, en Texas? En los Estados Unidos, si usted mata, lo matan. Allá hay la pena de muerte en los Estados Unidos. En China también. ¿Usted cree que en Texas cuánto es la tasa de homicidio? Bajísimo. Porque la gente sabe que si mata, lo matan. Allá te matan la silla eléctrica o te meten en manos cianuro y te matan. Y listo, se acabó. Entonces es como un tapón, como que a la gente le detiene para que le diga, ya ves, si tú haces esto, y por eso que en los Estados Unidos dejas tu casa tú. ¿No has visto en las películas que lo dejan la llave encima o lo dejan en su planta debajo? ¿Y quién va a entrar? Al pobre que roben. O sea, las leyes son duras en Texas, en ciertos estados. En el Perú, ¿por qué cree que agarran una moto y disparan como si nada? Porque aquí el delincuente, hermanos, el que tiene plata, tú lo ves por ahí, nuevamente sale a delinquir. A los que son pobres, no tienen cómo sobornar al juez, a los abogados, están en la cárcel. Pero en la cárcel están de adentro controlando con llamadas y dicen a quién de estafar y todo. ¿Qué hacen ahí? Los engordan con nuestros tributos que pagamos, comida, tienen desayuno, tienen almuerzo y tienen cena. Y un pobre que está por ahí pidiendo limosna no tiene ni qué comer. Entonces es ilógico. Ellos delinquen y están ahí bien gordos, comiendo. En otros países no es así. En otros países te hacen trabajar. En Japón, en la cárcel, te miden la comida. Si tú produces, te dan más peso, o sea, más comida. ¿Qué hacen ahí un preso en Japón? Pueden mirar ustedes en YouTube cómo son las cárceles en Japón. Carpintería, hacen canastas, hacen puertas, ventanas, son sastres, son mecánicos. Entonces ellos trabajan y encima están en la cárcel y generan dinero para su familia. Su familia no se queda desamparada. Ellos trabajan y ese dinero lo confiscan y lo dan a sus hijos. Y ellos, hermanos, si quieren comer más, tienen que trabajar más y producir más. Tienen un momento de ocio donde están leyendo. Entonces, es otra cosa. Entonces, por eso que los delincuentes mayormente dicen que se regeneran. Salen a trabajar, salen con un oficio. Entonces, el infierno, no es cierto que cuando tú dices, no, hay personas que, por ejemplo, he visto, dicen, no, pasan tanto y se dicen, me voy a matar. Dice que están a punto de matar si se acuerdan que escucharon un mensaje o leyeron en la Biblia acerca de la realidad del infierno. Y eso los detuvo a matarse. Los detiene a hacer cosas terribles. Porque el infierno, hermanos, ellos saben lo que les espera. Pero quítale el infierno tú de la Biblia.
Si, escuchen, si yo supiera que no hay el infierno, que Dios me destruiría, pecaríamos. Y al final de nuestra vida metemos un tiro y lo burlé a Dios. Porque no hay infierno. ¿Dónde me va a castigar? Si al final me mata y se acabó todo. Entonces nuestros amigos adventistas, mormones, testigos de Jehová, es una burla. No creer en el infierno. O sea, puedes pecar a manos llenas y te metes un tiro y te burlaste de Dios, porque nunca te va a castigar. Te morís y se acabó todo. Entonces, hermanos, esta parábola que está acá, Satanás quiere, pero no debe ser así. La palabra deja claro que incluso personas que están en el infierno, escuche, quiere que sus seres queridos sean advertidos acerca de los horrores de un infierno muy real. Los cristianos no debemos permanecer en silencio. Entonces, el objetivo de esta parábola y la enseñanza de Jesús acerca del infierno es que resuene como una advertencia clara sobre la realidad, la furia del infierno, sus horrores. Y es muy real que los que viven en incredulidad y en pecado. Entonces, hermano, la intención de Jesús es producir en los pecadores un terror al infierno, eterno un miedo que conduzca al arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Por eso que dice Pablo, dice, el conocimiento de ese temor también debe motivar a los creyentes, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Amén. Cuando tú predicas acerca de lo que la gente le espera, la gente, hermanos, empieza, no, dice, no quiero ir. ¿Por qué se arrepintió Nínive? De acá a 3 días viene un juicio, todo va a ser destruido. Si él hubiera venido con un mensaje, no, Dios los ama, arrepiéntanse, miren, la gente se hubiera reído, pero fue un juicio, 3 días, juicio sobre, y se arrepintieron desde el mayor al menor. Entonces voy a hablar acerca de los personajes. Algunos sostienen que la narración por Jesús de Lázaro y el hombre rico no es una parábola, sino es un relato de un hecho real. Yo estoy hablando de posiciones, ¿ya? Señalan que todas las parábolas que Jesús contó, los personajes siempre se mantienen en el anonimato. Si usted se da cuenta, por ejemplo, dice, había un hombre. No tiene un nombre. Dice, está en Lucas capítulo 13:6. Habla en Mateo 18, un rey. No tiene nombre. Y cuando habla en Mateo 21:33, un hombre, padre de familia, no tiene nombre. Así empiezan las parábolas de Jesús. Entonces parece que fueran un relato, una narración, parece, sí o no. Pero yo tengo mi propia posición. Por eso le dije yo, ¿no es cierto que si tú no te riges a la Biblia te pueden contar cualquier cosa? Yo pienso que Jesús no contaba historias que no sean verdaderas, porque Jesús no podía mentir. Yo creo que de Lázaro era una realidad, pero que veo también en esa parábola que hay cosas que no hay que tomarlo de manera literal, porque se contradeciría con la Biblia. Por eso que hay que tratarlo de interpretar, ¿ya? Y sacarle el mensaje ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, habla de un sacerdote, no tenía nombre, en Lucas 10:31. Y aquí, en esta parábola, hermano, dice un mendigo llamado Lázaro. ¿Y eso qué me hace pensar? Que era una persona real. Era una persona que tenía un nombre, que era conocido. Se llamaba Lázaro. Ahí está su nombre del personaje. Y era un personaje del Antiguo Testamento. También Abraham es conocido. En la parábola lo cita el padre Abraham. Y juega un papel central en la parábola. Entonces, vemos que hay razones importantes por las que el personaje de Lázaro se le da el nombre. Y vemos también ahí, no lo vamos a tomar de manera literal, algunas cosas que yo lo vamos a ver. Ahora, como sabemos también ahí, dice, ¿cómo saber que esta historia no hay que tomarlo literal? Por ejemplo, dice que en el infierno, que la gente en el infierno no puede ver el cielo, ni observar o reconocer a las personas ahí. Es decir, cuando lo dice, Padre,
haz que Lázaro vaya, ¿no? Y que venga y me ponga una gota de agua, ¿sí o no? Y él le dice, no, hay una gran cima, o sea, hay un abismo, que tú no puedes pasar de aquí para acá, ni yo para acá. Entonces, eso no tenemos que interpretarlo de manera literal. Es decir, la gente que ahorita está en el infierno no puede comunicarse con los que están en el cielo. ¿Sí me están entendiendo? No lo podemos tomar literal. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, el infierno se describe repetidamente como las tinieblas de afuera. Está en Mateo 8:12, Mateo 22:13 y Mateo 25:30. Es un lugar que hay un total aislamiento, hermano, y está lejos de los cielos. Lo siguiente, dice que está en la más densa oscuridad. Dice para siempre, segunda de Pedro 2:17. Judas 13. El apóstol Pablo se refiere al infierno como eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, no podría estar Abraham ahí, en el infierno. ¿Sí me está entendiendo? No podría. Por eso que le estoy diciendo que de esa parábola Dios lo contó para darnos una enseñanza espiritual, que ahorita lo vamos a ver. También en la parábola en sí Abraham afirma, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren estar, dice, de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, la palabra traducida por cima con S, no con C de casa, porque si fuera con C de casa, cima es una punta, ¿no? Como es una cima, es de un griego, del griego que se llama chasma, y significa un gran abismo, una distancia de proporciones cósmicas. O sea, no que tenga 1 kilómetro, 2 kilómetros, no, no. La noción misma de un abismo de tales proporciones, o sea, cuando hablo de cósmicas son distancias, pues, así como los planetas, ¿no? Entonces dice, descarta la idea que se puede atravesar para de manera literal ver a las personas, reconocerla y tener conversación con ellas. No se puede, pero Jesús da una enseñanza. Entonces, así que es bastante claro que no se debe pensar, hermanos, como que sea esa parte literal. Entonces, ahora sí, vamos, la historia tiene un propósito, advertir a los oyentes que el infierno estará lleno de personas que nunca esperaban estar ahí. Amén. Escuche, el infierno va a estar lleno de personas que nunca esperaban estar ahí. Hermanos, eso debemos poner a templar a nosotros. Ahora, y como veremos, Jesús tenía buenas razones para darle personaje a Lázaro un nombre. En esta historia ilustran qué es estar en el infierno. La parábola deja claro que el infierno es una existencia, escuche, agonizante, llena de pesar, llena de angustia, implacable, ardiente tormento, con plena conciencia y sin esperanza por toda la eternidad. No hay ninguna posibilidad de escape. No te puedes escapar de ahí, ni de descanso. Entonces, ¿dónde está el purgatorio? No hay una gota de alivio para el sufrimiento. Nada que pueda disminuir el dolor de un alma atormentada eternamente en el infierno. Y es una horrible y desgarradora imagen de la condenación absoluta. Eso es lo que Jesús está tratando de transmitir en esta parábola. Pero la historia no es solo una advertencia acerca del infierno, presenta un cambio, hermanos, porque Jesús destruía la teología de los fariseos, que ellos lo habían elaborado de manera cuidadosa. Es decir, ellos confiaban en su propia justicia. Y Lucas 16 nos presenta al rico, 16-19, y cada frase nos da a conocer que él era, hermanos, el rico era superior, era muy extravagantemente rico. Dice la Biblia, ahí se vestía de púrpura, lino fino, cada día. Su vida era una fiesta, hermanos, perpetua de placeres, porque dice que hacía cada día banquete con esplendidez, cada día. Tenía gran riqueza. Entonces le aseguraba, hermanos, una posición muy influyente. En cualquier sinagoga, este hombre, porque dice a la que perteneciera, porque era religioso, hermano, le aseguraba una posición influyente.
Entonces, le darían de manera natural un reconocimiento. Y era un tipo de persona israelita promedio, bajo la enseñanza de los fariseos. Creería que él era más seguro de ir al cielo. Él era judío, era un hombre religioso, no era un pagano perdido. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que se dirige a Abraham como padre. Le dice, Padre Abraham. Entonces tenía conocimiento de las Escrituras. Y Abraham le responde, hijo. Por lo tanto, debe haber tenido conocimiento, hermanos, práctico de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto, las promesas. Porque era un judío. Y era una persona, la mayor parte de los que escuchaban a Jesús habrían llegado a la conclusión de que este hombre era bendecido grandemente por Dios. ¿Y eso no es lo que pasa, hermanos, ahora? Entonces, estos hombres, para la mayoría que lo veían a él con sus anillos, su oro, bien vestido, su casa elegante, muchos decían, este hombre es un favorecido de Dios, es un hombre bendecido por Dios, e indudablemente este hombre va a ir al cielo. Y en cuanto al pobre Lázaro, él estaba, hermanos, más allá de la miseria. La Biblia describe que estaba paralizado, incapaz de moverse o de cuidar de sí mismo. Lucas 16:20 dice que estaba echado ante la puerta del rico. Y el verbo dice que está, hermanos, ahí es en pasivo. ¿Qué significa? Que alguien lo puso al frente de la mansión. ¿Y por qué lo puso ahí, en la mansión del rico? Hermanos, porque pensó que al dejarlo ahí recibiría la caridad de un hombre que vivía con tanto lujo. Dijo, hay que ponerle a este hombre ahí que no tiene dónde caerse muerto y tal vez este hombre tiene tanto y le va a dar tal vez algo de piedad, comida, algo. Entonces, dice que el hombre vivía con tanto lujo, un hombre que llevaba una túnica de color púrpura como la realeza, pero dice que Lázaro estaba lleno de llagas y tal vez estaba asociado con la parálisis, tal vez estaba con úlceras, tal vez causadas por la presión de mantenerse demasiado tiempo en una posición. No sé si le ha pasado. Eso lo aprendí con mi esposa cuando estuvo mucho tiempo en cama. Cuando la persona está mucho tiempo en cama, hermano, esto se lacera. Esto se hace como escamas. Yo cuando he estado mal con este lado de acá, no podía echarme de este lado y tenía que echarme boca arriba. Solamente estuve como 2 semanas, tenía que echarme de este lado. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cómo serán esas personas que están 1 año, 2 años en cama? Es terrible, hermano. Entonces Lázaro estaba ahí con úlceras, casado por la presión, por estar en una misma posición. Estaba en una condición abatida y es encima maloliente su cuerpo. Y debe haberlo hecho repulsivo, hermano. La gente lo miraba, hermanos, es más, y tenía que soportar todavía Lázaro los perros sucios, los perros callejeros, porque dicen que lamían sus llagas, como si ya estuviera muerto. Y hermanos, ¿sabe lo que él anhelaba? Aunque menos una migaja del pan sucio que los perros comían del piso que caía debajo de la mesa del rico. Y esa era la condición de este hombre. Y los fariseos y sus discípulos consideraban tal sufrimiento como prueba de que Lázaro está bajo la maldición de Dios. Y ese todavía, ese pensamiento en nosotros. Si alguien lo vemos pobre, arruinado, ese no sé, Dios lo está castigando. Algo ha hecho. Pero al que lo vemos bien, con buena casa, no necesariamente es así, hermano. Y saben, y ahí estaba, hermanos. Este personaje, de estos 2 personajes, el único que le habrían considerado como digno del infierno era Lázaro. Y en su opinión era tan abominable como las circunstancias de su vida. En la India, hermanos, ellos creen que el pobre, escuche, creen que está bajo la maldición de Dios. Y es por eso que a los pobres en la India nadie le tiende la mano. Porque creen que están en esa vida por causa de haber vivido en su anterior vida, en una vida mala, depravada. Miren ese pensamiento que había o hay en la India. Entonces, el asombro de esta historia dice, hay un cambio tremendo en la narración. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos. Versos 22 y 23, el seno de Abraham. ¿Qué significa? Un honor en la mesa de Abraham. Los huéspedes de un suntuoso banquete, hermanos, se sentaban en cojines. Antes no había sillas, se sentaban en cojines.
Entonces, ese es el significado literal de Lucas 13:29, cuando dice, porque vendrán del oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán, se reclinarán, significa a la mesa del reino de Dios. Entonces, ahí estaba el invitado colocado, hermanos, junto a Abraham, por lo tanto tendría la cabeza cerca del pecho de Abraham. En otras palabras, el mendigo anhelaba una migaja de pan y parecía tan repugnante a los refinados fariseos que reciban un lugar de alto honor en el cielo. Porque ese es el pensamiento. El hombre rico disfrutó de cada ventaja terrenal y a quien los fariseos querían imitar va al infierno, donde es humillado, abandonado, sin esperanza y reducido a mendigar una gota de agua. Miren, hermano, qué tremenda contradicción, ¿no? Tenía todo y al final está en el infierno mendigando una gota de agua. Y acá hay ironía, hermanos. ¿En qué sentido hay ironía? Hay ironía porque en el aspecto que Lázaro es nombrado en esta parábola precisamente como señal de honor. Su nombre, Lázaro, significa Eleazar, significa a quien el Señor ha ayudado. Y es un hombre que evoca la idea del favor divino, y al nombrarlo Jesús lo eleva con bondad fuera de la vergüenza y el anonimato, porque se refiere a él con nombre. Pero, hermanos, ¿no es cierto que al hombre rico, por el contrario, no se le da un nombre para subrayar que él ya no es importante? ¿Amén? ¿Se da cuenta, hermano? Que realmente para nosotros lo más importante es, hermanos, que tal vez vamos a pasar momentos de tristeza, momentos de dolor como Lázaro, pero nuestro galardón, si permanecemos fieles, va a ser grande en el reino de los cielos. Amén. Si tú padeces enfermedades, dolor, tal vez necesidad, hermanos, pero nuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ahí está. El rico ha sido despojado de todas las insignias de importancia, incluso su nombre. Mientras que Lázaro, hermanos, se le ha dado todos los privilegios y la bendición eterna de Dios. Pero, ¿por qué está el hombre rico en el infierno? Hermanos, era un hombre religioso, aparentemente. Y escuche, Jesús no le carga ningún pecado grave o notorio. La historia no menciona expresamente ninguna mala acción específica que haya cometido. No dice porque está ahí. Era un ciudadano principal típico en una sociedad. Y sin embargo, escuche, él era egoísta, era indiferente, era ajeno a la necesidad de su prójimo, porque no hizo nada para ayudar al pobre Lázaro. ¿Se da cuenta? Lázaro estaba en su puerta, pero nunca le tendió la mano. Pero no lo vemos echando a Lázaro fuera de su propiedad o maltratándolo. Pero Jesús pinta al hombre, hermano, como un hombre egoísta. Cuando el hombre rico se encuentra en el infierno, tampoco pide reconsideración. Él no dice, oye, un momentito. O no pide piedad, misericordia. No dice, alguien ha cometido un error. Yo no debo estar acá. Hermano, no pregunta por qué estoy aquí. Y toda pretensión ha sido quitada y él está bajo el peso de su propia culpa. Sabe que merece estar en el infierno. Todos, hermanos, los que están en el infierno, saben que tienen que estar ahí. Así como este hombre. Lo único que pide es el más pequeño indicio de alivio. No pide que lo saquen del infierno, sino el pise de tanto calor, solamente que hermano moje la punta de su lengua. El calor era tan terrible ahí. Él nunca va a conseguir eso. Dice que no hay esperanza de un momento de pausa en el infierno. Ahí, hermanos, es por toda la eternidad amargas acusaciones de la conciencia culpable. La única preocupación que le queda, escuche, son sus hermanos. Tenía 5 hermanos, porque él sabe que son exactamente como él. Sabía que iban a ir ahí. Eran respetables, complacientes, cómodamente ricos, pilares de la sociedad, respetados, haciendo lo que quisieran hacer, participando de las actividades religiosas para mantener una reputación honorable, pero marchando, hermanos, al infierno. Y así que le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan. Le dice, ellos también a este lugar de tormento.
hace una súplica sobre la base de la herencia judía, el pueblo del pacto, un descendiente de Abraham, y esto debía valer algo. Pero ¿saben una cosa, hermano? Yo no sé cuánto de nosotros pensamos y he escuchado, dice, no, pero los judíos Dios los va a salvar. Aquí había un judío en el infierno. Entonces, hermanos, no es porque sean de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, la base principal es su esperanza eterna. Ahora se sabe por experiencia, y esto, hermanos, que las conexiones genealógicas, por ser del pueblo de Israel, no llevan a nadie al cielo. Amén. ¿Qué nos lleva al cielo? El tener una comunión con Cristo, hermano. El haber aceptado a Jesús, el no vivir una vida desobediente, en rebeldía, no ser egoísta. Entonces vamos a merecer el cielo. Entonces ahí está, hermano. La petición, entonces, indica que los 5 hermanos reconocerían a Lázaro. ¿Sí o no? Porque estaba en su puerta. Todos lo conocían y sabían que solía estar echado en la inmundicia, el dolor ante la puerta de su hermano. También deben haber sabido que Lázaro había muerto. De lo contrario, un mensaje de él no sería realmente importante para ellos, porque le dice, Señor, ellos van a escuchar, porque si se levanta de los muertos, ¿no? Entonces sí van a creer. Entonces, el infierno, escuche, hermanos, es punitivo, no es correctivo. O sea, la gente en el infierno no mejora. La gente está ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente nunca va a mejorar. Esa es la consecuencia de su decisión estando vivos. Por eso dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El infierno fija el destino y el carácter de los que han sido reprobados para siempre. La respuesta de Abraham es firme y le dice a Moisés y a los profetas óiganlos. A Moisés y a los profetas era una forma común de designar a las escrituras del Antiguo Testamento. Y quiero decirle, hermanos, que en realidad lo que él pidió se cumplió. ¿Se acuerdan ustedes de un Lázaro que Jesús lo resucitó? Y dice la Biblia, hermanos, que cuando se enteraron los fariseos, dice que intentaron matarlo a Lázaro. ¿Sí o no? O sea, hermanos, la gente nunca va a cambiar. Sucedió algo también. Jesús lo crucificaron y resucitó. Pero la gente, hermanos, dice que sobornaron a los guardias, ¿no? Parecía que sus apóstoles habían robado el cuerpo. O sea, así resuciten Lázaro, hermanos, no hubieran escuchado el mensaje. Entonces, yo quiero decirles ya para ir terminando, hermanos, que la palabra de Dios es importante. Jesús dijo a Moisés y a los profetas, ¿cuál es el que nos va a evitar ir a ese lugar de tormento, hermanos? La palabra de Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, si yo vivo como está en esta palabra, entonces nosotros no tenemos por qué ir a ese lugar de tormento, hermano. Amén. Por eso, cuán importante es conocer la palabra de Dios. Quiero terminar diciendo que ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien que hoy entiende el mensaje de las Escrituras, hermanos, pero aún así lo rechaza. Jesús resucitó y nadie seguía creyendo. Entonces, solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos de los ciegos y ablandar los corazones endurecidos para que reciban la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el único mensaje con el que la gente puede salvarse. Amén. Así que si cree en un milagro, experiencia religiosa o revelación privada, pero rechaza la palabra de Dios, su fe no es salvadora. Tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Por eso que Jesús dijo de la siguiente manera. Dijo, y aquellos que dudan de la palabra de Dios serán juzgados por la misma palabra. Jesús dijo en Juan 12, 46 y 48, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en mí no cree en mí, no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero. Esta palabra nos va a juzgar. Por eso la palabra tiene dos respuestas. La gente cuando sigue escuchando la palabra de Dios se sigue condenando porque sigue rebelde al mensaje. Cada vez que se predica la palabra de Dios, la gente más en maldición está. Porque siempre hubo un pueblo que estuvo predicando y la gente sigue rechazando. Su castigo es peor. Su castigo es peor, hermano. Jesús dijo, ay, Corazín, le dijo Betsaida, porque si estos milagros se hubieran hecho allá en Nínive, hasta ahorita esa gente se hubiera salvado. En Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Pero dice, tú, Betsaida y Corazín, serás abatida hasta el Hades. Quiere decir que el castigo para esa ciudad de Betsaida que Jesús recorrió la tierra haciendo milagros, ciegos, hermano, y la gente no creía, su castigo va a ser peor. Van a estar en el infierno. Y el castigo de Sodoma y Gomorra, su castigo va a ser, digamos así, mucho menor que el castigo cuando vieron la gloria de Jesús y endurecieron su corazón. Amén. En el infierno hay grado de castigo, hermano, de la gente que ha sido terrible. Hay grado de castigo, así como hay galardones para cada uno de nosotros que servimos a Jesús. Va a haber premios, va a haber coronas para todos que hemos trabajado en la obra del Señor. Pero Jesús dice, mi galardón es grande, retiene la corona de la vida. Entonces, hermanos, yo termino con John Stott, es un latinoamericano, un gran pensador, tengo algunos libros de él, y él dice, emocionalmente encuentro el concepto del infierno, dice, intolerable, y no entiendo cómo la gente puede vivir con él sin cauterizar sus sentimientos o quebrantarse bajo la presión. Cuando uno le escucha, dice que este hombre no cree en el infierno. Claro, pero él dice, pero agrega inmediatamente, nuestras emociones nos son fluctuantes y pocos fiables, para que sean poco fiables indicadores de la verdad, y no deben ser exaltadas al lugar de la autoridad suprema en la determinación de la misma. Como evangélico comprometido, me pregunta, tiene que ser, y lo es, no qué me dice mi corazón, sino qué me dice la palabra. Amén. Así que cuando usted escuche cómo un Dios de amor va a meter a la gente ahí, esa es mi emoción, mi pensamiento humano, pero ¿qué dice la Biblia con respecto al infierno? Es real, es una realidad. Por eso que esta parábola nos habla de la gravedad del tema, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, y servirle a Dios. Escuchen, yo no le sirvo a Dios por mi temor a irme al infierno. Yo le sirvo a Dios porque he entendido que Él entregó su vida por mí, amén, por cada uno de nosotros. Y no hay cosa que podamos hacer que podamos pagarle todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Por eso Pablo dijo, y termino con esto, el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa esa palabra me constriñe? Me embarga. O sea, el entender lo que Jesús hizo por mí, eso debe hacerme la persona más agradecida del mundo. Y entregarle mi vida, mis años, mi juventud, para servirle a ese Dios maravilloso. Amén. Por amor. Servimos a Jesús no porque hay un infierno. Yo le sirvo a Jesús porque yo he decidido seguir a Cristo y entregar mi vida por toda la eternidad, hasta que Él venga. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver que el infierno es una realidad para aquellas personas que tienen una autosuficiencia, un orgullo, un egoísmo, cuando ven la necesidad humana, Señor, de su prójimo y no le tienden una mano. Como dice Pablo, Santiago dice, cuando se ve una persona necesitada, le decimos, voy a orar por ti, pero no le damos una ayuda, un apoyo, como hijos tuyos que recibimos tu bendición, Señor. Padre, dice que la fe sin obras es muerta, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser, Padre, podamos ayudar a los que necesitan, mayormente a los hermanos en la fe, dice tu palabra. Que podamos ser una iglesia unida, una iglesia en que nosotros podamos vernos unos a otros, nuestras necesidades, si alguien necesita, si alguien está enfermo, como pueblo tuyo, unirnos, Señor, para apoyarnos, Señor.
para amarnos, para cuidarnos, para echarnos de menos, para orar unos por otros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en esta noche, en el maravilloso nombre de Jesús, y que esta palabra quede en cada vida, en cada corazón, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.